Vamos a seguir con los comentarios escatológicos al libro del Apocalipsis, el comentario 20 de esta serie, sobre la abominación de la desolación. Vamos a hablar de Daniel, el cimiento de las pistas temporales sobre el fin de los tiempos. Este es el patrón de estos últimos comentarios. Vamos a hacer ahora el de Daniel, cimiento de las pistas temporales sobre el fin de los tiempos. Ya hemos hecho la llegada del anticristo, la abominación de la desolación, ya hablaremos de la derrota del anticristo, etc. Bien, la estructura del final de los tiempos, según Daniel, es una semana de años, con un acontecimiento inicial, otro central, que es el clave de los últimos tiempos, y otro final. El acontecimiento inicial, todo está en este versículo, Daniel 9:27, dice: hará una alianza firme con muchos durante una semana. El central es: durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación. Y el acontecimiento final es hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador. Bien, sobre esta estructura pues se construye todo el análisis de los tiempos. En la Sagrada Escritura hay hechos que son inmediatamente anteriores a la semana de Daniel. Por ejemplo, la apostasía generalizada, los ataques a la familia, los 3 primeros sellos del Apocalipsis. Por ejemplo, la invasión de Gog, el 6º sello del Apocalipsis o aviso. La misión de las primicias o siervos, la señal de la mujer o milagro, la aparición del hijo varón o siervo germen, la aparición de un falso profeta. Y hechos durante la semana de Daniel, pues están, ahora los veremos con detalle, entre el pacto entre muchos y la restauración del templo. Y los inmediatamente posteriores a la semana de Daniel también se habla de hechos como el juicio de las naciones y el segundo Pentecostés. Vamos a ver también entonces los hechos, o sea, no solo los tiempos se marcan con Daniel, sino que hay, a partir de Daniel se pueden ver hechos profetizados que son anteriores y hechos que son posteriores. Los que son durante la semana de Daniel, en la primera mitad de la semana hay un pacto entre muchos y en la instauración del sistema de la bestia, de la bestia del mar. Las 4 primeras trompetas del Apocalipsis están en esa primera mitad de la semana, el testimonio de los 2 testigos, la mujer en el desierto y comienzo de la persecución a los santos. En la mitad de la semana está la abominación de la desolación y en la segunda mitad de la semana están la muerte de los 2 testigos, el castigo de las 7 copas del Apocalipsis, la batalla de Armagedón y la derrota del anticristo, la resurrección primera de los de Cristo, el castigo por el fuego, que es distinto, y la nueva tierra y la transformación, la conversión de los judíos y el nuevo templo en el interior del hombre, el nuevo templo de piedras vivas, del que precisamente hablan las lecturas de hoy. Bien, pues además de los hechos entonces antes, durante y después de la semana de Daniel, en la Sagrada Escritura pues hay hechos que están profetizados en las revelaciones privadas que también se pueden clasificar anteriores a la semana de Daniel, como por ejemplo la preparación espiritual y material para estos últimos tiempos, la duración y detalles sobre la invasión de Gog, que están dados en diversos santos, los detalles sobre el aviso y la onda de marea de global asociada, los detalles sobre la misión anunciadora de las primicias, la consagración de Rusia y la definición del 5º dogma mariano, la tercera parte del secreto de Fátima. Todos estos son hechos anteriores a la semana de Daniel, el cisma eclesial y el ascenso del falso profeta. Y durante la semana de Daniel pues también hay revelaciones privadas que hablan de los 18 meses de sede papal vacante,
la elección de Pedro Romano, las dificultades de acceso a la Eucaristía y sacramentos y detalles sobre el castigo por el fuego. Bien, pues la fecha central de esa última semana la marca Daniel también, dice y el hecho que lo marca es la abominación de la desolación, que es el que está ligado a la mitad de esa semana. Las dos destrucciones anteriores del templo, la abominación de la desolación es una destrucción del templo. Entonces, las dos destrucciones anteriores del templo, la de Nabucodonosor y Tito, coincidieron en el día 9 de Ab, separadas por más de 600 años. Por tanto, siguiendo el patrón profético de esa situación, es de esperar que se cumpla este patrón profético temporal en la nueva destrucción. Entonces, el templo está relacionado ahora con la Eucaristía, pero entonces la destrucción o la abominación de la desolación seguirá ese templo, que es el que siguió la destrucción del templo de Salomón y la destrucción del templo de Zorobabel, que ambos ocurrieron en el mismo día del calendario hebreo, con 600 años de diferencia. Como además saben ustedes que el calendario hebreo es un calendario lunar, lunisolar, pues resulta que no es un aniversario solar, como nosotros decimos el 3 de marzo, ¿no? El 9 de Ab no es que caiga siempre el 3 de marzo, ¿no? Cae cada año en su sitio, de acuerdo con la luna, etcétera. Entonces, que haya coincidido es una clara manifestación divina de señalar hacia un tiempo en el futuro cuando será la gran abominación de la desolación. Bien, entonces, por tanto, podemos considerar que la fecha central será un 9 de Ab, la fecha central de esa semana de Daniel. También da Daniel la duración de esa segunda parte de la semana. ¿Cuándo se cumplirán estos prodigios? El hombre vestido de lino que se cernía sobre el agua del río alzó la mano derecha y la izquierda al cielo y le oí jurar por el que vive eternamente. Un tiempo, y 2 tiempos y medio tiempo. Cuando acabe el quebranto del pueblo santo se habrá cumplido todo esto. Bien, pues un tiempo, 2 tiempos y medio. O sea que los tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora, son un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. También dice que veía un hombre a un lado del río y otro a otro lado del río. Parece como que ese río es el río de los últimos tiempos. A un lado está una época, a otro lado la otra época. Pues ese tiempos, 3,5 años, tiempos, que pueden ser años solares, años perfectos o años lunares. Cada uno de los 3 tiene distinta duración, el que menor es el lunar. Y entonces, como sabemos que los tiempos se acortarán en atención a los elegidos, el más probable de los 3 para medir estos tiempos es el año lunar. Además, Daniel da la fecha de la derrota del anticristo, porque él pregunta hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora y sobre todo el santuario y el ejército pisoteados. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar esa abominación de la desolación? Que es distinto de hasta cuándo va a durar la segunda mitad de la semana. Pues dice el santuario, o sea, pues le dicen hasta 2300 tardes y mañanas. Después será reivindicado el santuario. Después ya, aquello ya no puede seguir ocurriendo. Esa abominación situada en el ala del templo. La eclosión entonces del poder del anticristo, o tiempo en que el santuario va a estar pisoteado, porque no olvidemos que el anticristo es la figura de la bestia de la tierra, la personificación de la bestia de la tierra y que es hijo del diablo. Y entonces esa eclosión de ese poder, que es el tiempo que pisotea el santuario, durará 1150 días tras la abominación, tras un 9 de Ab. En los próximos 12 años varía ese día entre el 7 de Elul y el 8 de Tirri. Estamos hablando siempre de meses hebreos.
Bien, sobre cómo será la derrota del anticristo, pues ya hablaremos en el próximo vídeo, en el próximo comentario al Apocalipsis. La última de las cosas que dice Daniel es cuál será el desenlace, el tiempo del desenlace. Le dicen que, ojo, que ningún impío comprenderá nada, solo los doctos comprenderán. Y entonces le dicen, desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que aguarda hasta que pasen 1335 días. El desenlace de 1335 días se alarga unos días más del final de la semana de años de Daniel. Prueba de que durante los años de Daniel es la tribulación, o sea, durante los tiempos de Daniel y se llega a una nueva época. O sea, una cosa es que se acaba la tribulación y otra cosa es que empieza una nueva época. Entonces, si tratamos con años lunares, serían 1239 días, que son menos incluso que 1290. Si son años perfectos, también, son menos que 1290, 1260. Y si tratamos de años lunares, pues también son 1278, que son menos que 1290 y por supuesto menos que 1335. Por tanto, el desenlace, que es lo que él pregunta, no está ligado a la última semana, sino que está como pasando un poquito, unos días, depende si tomamos una medida u otra, de unos 96 días del final de esa semana de Daniel. ¿Por qué? Porque esto se entiende que se alargue un poco más el tiempo de Daniel que la última semana, al introducir en el patrón, en el estudio de los últimos tiempos, el patrón de las fiestas mosaicas. El patrón de las fiestas mosaicas es necesario para reconstruir temporalmente el final de los tiempos, porque en él están considerados los momentos de 4 grandes hechos redentores que deben ocurrir en las 3 fiestas mosaicas de otoño, que son trompetas, expiación y tabernáculos, y la fiesta de invierno, que es la dedicación en Cenias o Hanukkah. Bueno, las fiestas, dice San Pablo, que son sombra de bienes futuros. Por tanto, estas fiestas, igual que la Pascua, el Omer y Pentecostés fueron completadas en la primera venida de nuestro Señor, ahora hay un bien futuro, un bien grande, espiritual, asociado a las fiestas de otoño. Estos 4 hechos entonces no están citados en los plazos que marca Daniel de 1290 y 1335 días después de la abominación, pero sí entran dentro del final de la semana de Daniel tras la derrota del anticristo. El anticristo es derrotado a los 1150 días, no olvidemos. Entonces, después de la abominación. Entre 1150 y 1290 hay 140 días y 45 más hasta el final del tiempo que le dicen a Daniel. Por tanto, el anticristo no está derrotado el último día de los tiempos de Daniel. El anticristo está derrotado antes, bastante antes del último, bueno, pues hemos dicho 140 o 185 días antes que el final. Entonces, el patrón de los últimos, este patrón de las fiestas mosaicas nos lleva a la importancia del último mes de Tirri para reconstruir, de acuerdo con la semana de Daniel, los últimos tiempos. Desde el 9 de Ab, que suele caer a final de julio, mitad de agosto en nuestro calendario solar, pasarán 1150 días hasta el final del anticristo. ¿Hasta cuándo el santuario, el ejército pisoteado? Le contesta, hasta 2300 tardes y mañanas. Eso obliga o llega hasta el comienzos del mes de Tirri, 3 años después. Por tanto, en el mes de Tirri
están las tres fiestas mosaicas de la segunda venida, que son el trompetas el 1 de Tirri, expiación el 10 de Tirri, tabernáculos del 15 al 22 de Tirri. Y luego la cuarta fiesta durante 8 días a partir del 25 de Kisleus, como 2 meses después, es la última de las fiestas de la segunda venida de la dedicación. Y así se completan los 140 a 185 días más o después de la muerte del anticristo, de la derrota del anticristo. Entonces, el escenario más completo así construido, pues considera el tiempo de la resurrección de los de Cristo, la batalla de Armagedón y la derrota del anticristo, la marcha de la mujer que estaba en el desierto, el castigo de 3 días de tinieblas o castigo por el fuego, la transformación, la nueva creación, la conversión de los judíos, el nuevo templo interior, el juicio de las naciones y la segunda Pentecostés. Esto lo he desarrollado en otros comentarios anteriores pues finalmente sale un cronograma de este tipo donde cada uno de estos hechos se colocan al final de pues entre los 2.300 tardes y mañanas es el hecho segundo, que es Armagedón, que estará hacia finales de un septiembre, y hasta 1.335 días, pues que llegará hasta un día de Pascua, en marzo-abril. Aquí ocurren cosas después de la muerte del anticristo. Igual que inmediatamente antes del anticristo también ocurren cosas. Bien, en el comentario del 3 de mayo, pues detallé con todos estos tiempos de Daniel, pues una tabla de cómo podían cumplirse los años en los próximos 15 años. Porque esto termina el 4 de abril del 34, por tanto estamos en el 18, 15, 16 años. En conclusión de todos estos análisis temporales, los estudios temporales sobre los últimos tiempos son complejos, nada de que sea una última profecía que he recibido de no sé quién, ¿no? No, es algo más complejo. Pero finalmente dan fruto, hay encajes. No son contrarios estos estudios a la voluntad de Dios, sino que Dios bendice a los que lo hacen, como hemos visto con el propio profeta Daniel y con los Reyes Magos. Daniel da la estructura temporal básica para estudiar el momento de los hechos en los últimos tiempos. Y al menos quedan situados temporalmente, gracias a Daniel, 33 hechos profetizados relativos a los últimos tiempos, al menos, digo. Hay señales, además, en las estrellas que confirman los momentos de cumplimiento próximos de los principales tiempos profetizados por Daniel. De estas señales hablé en el comentario del 3 de mayo, al que les he referido antes. Y en próximos comentarios, pues trataré con más detalle sobre los periodos durante la semana de Daniel, porque hacerlo todo en un solo comentario resulta pues muy difícil, imposible. Pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente comentario.